que hoy día vemos cómo es que esos grandes intereses económicos, esas grandes empresas van sobre un elemento vital, un elemento dador de vida en el desierto de Sonora, como es el río Yaqui. El río Yaqui es uno de los pocos ríos que hay en el norte que tiene escurrimientos todo el año. En ese sentido, se torna un factor para la especulación. En el desierto, quien controla el agua, controla la vida, controla los intereses económicos. Es en ese sentido que en los últimos años ha habido proyectos que poco a poco han ido minando, que poco a poco han ido bajando el caudal del río. En la cuenca del río Yaqui hay prácticamente 4 obras hidráulicas. En 1940, cuando se decreta a la tribu Yaqui el territorio, incluye el río Yaqui, incluye el 50% de la primera presa que se construye en la cuenca del río Yaqui. Esa presa tiene una capacidad de 800 millones de metros cúbicos. El decreto dice que le corresponde a la tribu la mitad de ese volumen captado en la presa. Y también, sin menoscabo, dice, de los escurrimientos aguas abajo de la citada presa. Es así que entonces se buscaba una garantía de que los escurrimientos continuaran y que el río estuviera saludable. Sin embargo, como fueron pasando los años, en los 50 se construyen otras presas, con el argumento de que como no toda el agua estaba destinada para la tribu, había que dividirla y se hace una presa derivadora. Una presa donde el agua se partiría en dos, uno para la tribu y otro para los colonos que habitan esa región en el sur de Sonora. En la actualidad lo que vemos es que a la tribu Yaqui, de todos los volúmenes que se captan en esa presa derivadora, únicamente le dan alrededor del 10% a la tribu Yaqui. Y todo lo demás se va a los colonos agricultores privados. Y ahí pues como que las matemáticas no salen según lo que dice el decreto. Alguien no estudió matemáticas, pues. En años más próximos se construye otra presa intermedia que tiene un decreto de veda, que por cierto se acaba de modificar la ley de aguas en México y extingue esos decretos de veda. Pero esa presa intermedia que se le llamó el novillo en aquel entonces, era únicamente para la generación de energía eléctrica. Ni una gota de agua se debería de extraer para otros fines más que para la generación de energía eléctrica. En 2010 la tribu Yaqui nos enteramos que el estado de Sonora proponía una obra hidráulica conectada a esa presa intermedia. Y lo que se pretendía entonces era conectar un tubo, un acueducto que que interceptaría el agua antes de llegar a la tribu Yaqui para desviarla hacia la ciudad capital de Sonora, que es Hermosillo. Una obra de más de 175 kilómetros que va en contra de toda lógica, va contra pendiente. O sea, una obra que tendría que ser impulsada por grandes bombas con un gasto enorme de energía eléctrica, ¿verdad? Y trasvasarla a una ciudad que tiene déficit de agua.
tiene déficit de agua para el servicio doméstico, pero esa ciudad tiene instalada grandes empresas consumidoras de agua. Está la planta Ford, que todos sabemos que la industria automotriz es altamente consumidora de agua. ¿Qué hace la planta Ford en una ciudad donde no hay agua para los ciudadanos? Está la Coca-Cola, la Heineken, la cervecería una de las cervecerías más grandes del mundo, ¿verdad? Y un sinfín de empresas que consumen mucha agua. Se da un fenómeno entonces en esa ciudad de que tienen privilegios, tienen prioridad para uso de agua de la cuenca, de la propia cuenca, ¿verdad? Las empresas antes que las personas. Porque a las empresas no les falta agua, ellos tienen garantía de abastecimiento, pero la ciudadanía sí sufre de escasez de agua. También esa ciudad, Hermosillo, Sonora, tiene una pérdida. O sea, todo el agua que corre por la red de agua potable de Hermosillo se pierde alrededor del 40% en mal manejo y fugas. No tiene una planta tratadora de aguas negras que pudiera rescatar un poco de agua. Entonces, inyectarle más agua a esa red de agua potable es tirarla, es desperdiciarla. Sin embargo, cuando nos enteramos nosotros de esta obra, empezamos a investigar y nos dimos cuenta de que la obra termina justo en las inmediaciones del Parque Industrial de Hermosillo. Entonces, desconfiados como somos los indios, decimos entonces esta agua no va para los ciudadanos de Hermosillo. En esta lucha combinamos la acción legal con las protestas que se dieron en forma organizada. A esta ciudad, bueno, cada cuenca tiene usuarios. La cuenca del río Yaqui tiene muchos usuarios, más de los que tiene capacidad el río de abastecer. Y la ciudad de Hermosillo es usuario de otra cuenca, la cuenca del río Sonora, que por cierto el Grupo México, una minera del Grupo México la contaminó. Creemos que a lo mejor hay algo ahí, mano negra. Sin embargo, se les hace más fácil a ellos acudir a quitarnos agua a la cuenca del río Yaqui que ordenar el uso del agua en la cuenca del río Sonora, que es la que naturalmente le debería de abastecer de agua. Nosotros lo que hicimos fue iniciar demandas en los tribunales. Ganamos todas las demandas, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, ¿verdad? Y todas nos dieron la razón. Todas nos ampararon nuestra propuesta. Sin embargo, en la vía de los hechos, la obra continuó y se construyó y está operando en este momento. Cuando nosotros protestamos en el territorio yaqui para que se cumpliera la ley que ellos mismos hicieron, los yoris, los blancos, ellos hicieron una ley y cuando toman gobierno juran cumplir y hacer cumplir. Y cuando no la cumplen, nosotros protestamos. Hicimos grandes marchas, denuncias, bloqueos de carretera y no pasa nada. En México es el país de no pasa nada. Y la ley se interpreta a modo. La ley se aplica selectivamente. Cuando es a favor de los pueblos, pues hacen como que no le entienden. Pero cuando es en contra de los pueblos, rápidamente operan. En estas protestas
caímos prisioneros 2 personas. Duramos 1 año en la cárcel sin haber cometido delito alguno. Bueno, el delito que cometimos es creer que éramos ciudadanos mexicanos y que teníamos los mismos derechos para exigir que se cumpliera la ley. Después de 1 año de estar en cárcel, no nos dieron ni siquiera un disculpe usted o algo. O sea, nada más nos soltaron. Y a la fecha no ha habido una reparación de daños. Después de 3 años que pasó eso. Y la obra sigue operando, violentando las leyes nacionales. Entonces, lo que nosotros decimos es que la ley en México, el equilibrio de poderes en México está roto. No hay ley, hay un estado fallido en México. Y así es pues como la experiencia última de la defensa del río Yaqui, la defensa de la tribu Yaqui, pues se da en un marco en el que por un lado hay una acción internacional en donde los pueblos van recuperando o ganando espacios en letras, en leyes. Y cuando nosotros lo interpretamos y lo vemos en la ONU, en el foro permanente, lo que nosotros decimos, las leyes son letras muertas mientras no se hace uso de ellas adecuadamente. Este es el caso último de la tribu Yaqui. En el pasado reciente ha habido actos genocidas en contra de nuestro pueblo. Más de 10,000 en 1906 al 1910. Más de 10,000 niños y mujeres fueron deportados a Yucatán, o sea, de la frontera norte a la frontera sur de México, deportados y vendidos como esclavos. Más de 10,000 cuentan los historiadores. Actos como en 1927, donde fue el último enfrentamiento con el gobierno mexicano, donde se incluyen bombardeos aéreos. La aviación mexicana estrenó sus aviones bombardeando a otros mexicanos, a los más mexicanos, a la tribu Yaqui. Y eso están documentados en prensa internacional. Esa es la historia de nuestro pueblo, esa es la lucha que nosotros hemos emprendido y que a nosotros nos ha tocado ser portavoces para dar a conocer esta lucha. Porque tenemos demandas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando en México no nos hacen caso, no nos hacen justicia, decidimos elevar la queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde ya están tomando acciones. Denunciamos en el marco del Foro Permanente de la ONU en Derechos Indígenas y también vamos a ir trabajando en eso. Pero nosotros creemos que lo más importante es generar este tipo de reuniones, conocernos y generar las alianzas necesarias para seguir más allá de lo que los gobiernos establecidos nos permitan. Tenemos que hacer las cosas por la vía de los hechos. Así es como hemos aprendido, así es también como en México nosotros los pueblos indígenas nos hemos organizado en el marco de un Congreso Nacional Indígena que ha logrado aglutinar a más de 40 pueblos indígenas en México por más de 20 años y vamos siguiendo con la organización hacia adelante. Y ese es el interés que tenemos y también el gusto que podamos compartir con los hermanos mapuche, con los hermanos acá de Copín, ¿verdad? Y muchos otros hermanos de Brasil que se están concentrando aquí para poder enlazar esta lucha y poder también compartir estas experiencias, puesto que vemos pues cómo los esfuerzos no cesan, así como los ataques son sistemáticos contra nuestros pueblos, contra nuestros sistemas de gobierno y nuestra cosmovisión. Así también nuestros pueblos se van organizando y nos van dando órdenes, instrucciones para ir más allá en la defensa de nuestro territorio, porque entendemos que defender nuestro territorio es defender nuestra propia vida, pero también la salud de nuestra madre tierra.
Y esto es la palabra que yo pudiera compartir con ustedes. Muchísimas gracias por su atención.